Bueno, mi nombre es Francisco Fisloger, vengo en representación de Naturópatas para Chile, ¿ya? Cuya misión, no me funciona, cuya misión es educar en estilos de vida saludables, ¿ya? Y hoy vamos a conversar de un tema que es bastante importante, que es la salud intestinal, ¿ya? Puesto que hoy en día, como vemos cómo está la alimentación, es bastante importante asesorarse en cuanto a lo que comemos y la calidad de los alimentos. Cabe destacar que esta no es una charla para sustituir a un profesional de la salud. Ya, si hay problemas intestinales, es importante que usted recurra a un profesional de la salud o un naturópata, ya que lo va a asesorar. Somos lo que comemos lleva consigo un grado de responsabilidad, ¿ya? Puesto que comer, alimentarnos es algo que hacemos todos los días y frecuentemente, ¿cierto? Entonces, es muy importante, nosotros educamos en salud y ayudamos a las personas a concientizar que ellas son las que se pueden empoderar y tomar las riendas de su salud. Nosotros, yo siempre digo, no somos sanadores, no imponemos las manos, nosotros educamos para que la persona tenga herramientas para que ella sea la que se haga partícipe en el proceso de sanación y mantener su salud, ¿cierto? Es muy importante eso. Entonces, grandes precursores de la medicina natural, como Hipócrates, que él dijo que todas las enfermedades se iniciaban en el intestino. Como también, por ejemplo, conocemos, no sé si recuerdan a don Manuel Lazaeta Charán, gran precursor de la medicina natural en Chile. Él hablaba de lo que era la fiebre intestinal y decía que todas las enfermedades también tenían un inicio en el intestino. Y utilizaba lo que era la doctrina térmica para justamente sacar esta fiebre intestinal. Quizás él en esta fecha sería un apasionado de lo que es la microbiota. ¿Ya? Como que un poco lento él pasa. Ya. Ilya Mechnikov es un biólogo, microbiólogo ruso que en 1908 recibió un premio Nobel de Medicina y él dijo que la muerte iniciaba en el colon, ¿ya? Y gracias justamente a la ciencia, de alguna u otra forma, podemos entender, gracias al estudio de la microbiota, que hoy en día realmente es así. Se cree que el 90% de las enfermedades comienzan en la salud intestinal. Es muy importante, ¿ya? Podemos ver que desde muchos años atrás a la fecha, miren la cantidad de investigación científica, de estudios científicos que hoy en día hay anualmente, cerca de 4.500 estudios científicos diarios. O sea, no hay rama de la ciencia y de la medicina que no se esté enfocando en el estudio de la microbiota. Sumamente importante. ¿Qué es la microbiota? Yo creo que ya muchos saben y han escuchado que la microbiota son estos bichitos, le llamamos bichos, que viven en nuestro intestino. Y no solo son bacterias, sino que son virus, hongos, ¿ya? Que también conviven con nosotros. De alguna forma ellos conviven de una manera simbiótica, que esto viene de la evolución de los tiempos. De hecho, son nuestros antepasados. Microbiota entonces es el conjunto de microorganismos que reside en un hábitat o sitio específico. Tenemos una microbiota en nuestra piel, en nuestros ojos, en las mucosas, ¿ya? Y la microbiota intestinal humana es el conjunto de microorganismos que vive en nuestro intestino, ¿ya? Ahí podemos ver de alguna forma que es muy importante entender a estos bichitos. Louis Pasteur dijo, me gusta mucho una frase que él dijo que conocer lo infinitamente pequeño es infinitamente importante, ¿ya? De ahí también la importancia que hoy en día se le da a esta microbiota. Algo muy importante que quiero que entiendan, la microbiota de alguna forma son los bichitos que habitan en esta casita que es el intestino. El intestino vendría siendo como la casa y la microbiota, los bichitos serían sus habitantes. Eso es lo que tienen que tener bien claro, ¿ya? Bueno,
No me está acompañando mucho el pasaje. Sí, ya, pero es que cuando paso dos, después se me pasan dos. Bueno, la evolución de la microbiota en el ciclo vital, bien se sabe que se creía que en el útero el bebé era aséptico, o sea, no habían bacterias, pero hoy en día, este año recién se descubrió que sí hay bacterias, ¿ya? Y que va a depender mucho de la madre. Y de ahí también la importancia de que padre y madre se preparen a la hora de ser padres, ¿ya? Hay factores muy importantes, nacer por cesárea, por ejemplo, va a generar que nuestra microbiota no esté como corresponde. Un factor sumamente importante es la lactancia. Los primeros días al nacer, el calostro, que no sé si han escuchado sobre el calostro tiene una importancia tremenda, que ni siquiera es alimento para nosotros, es alimento para las bacterias y para que se permeabilice el intestino. Es sumamente importante eso, gracias a eso. Yo conozco personas que de alguna otra forma han sido muy enfermizas, pregunto a sus padres si nacieron por cesárea y no pudieron ser amamantados. Y de ahí, de alguna otra forma, genera un conflicto para el resto de la vida. Alrededor de los 2-3 años en la niñez es cuando ya está más estable esta microbiota y es muy similar a la del adulto. Y aquí podemos ver que lo importante de la microbiota es su diversidad de bacterias que hay en el intestino, eso es lo importante. Es como, imagínense un jardín con 1, 2, 3 plantitas, no van a llegar mucha abejita, no va a haber mucha flora. A diferencia de un jardín bien cuidado, va a traer animalitos, insectos, etc. Es lo mismo, también la tierra tiene una microbiota que es sumamente importante y gracias a ella nosotros podemos de alguna otra forma vivir tranquilos. Bueno, entendemos que hoy en día no hemos estado haciendo muy bien las cosas, pero justamente el estudio de la microbiota y estos bichitos es un aporte tremendo a nuestra humanidad y el planeta. Hoy en día se sabe también que en el envejecimiento hay factores como el Alzheimer que son muy importantes, que tienen que ver con esta baja de diversidad con la edad. Un instituto científico de una universidad de Israel propuso el 2018 el Día Internacional de la Microbiota. O sea, ya tenemos el Día Internacional de la Microbiota, 27 de junio. Y en conmemoración a este día, hicieron una infografía donde nos hablan un poquito de los números, de las cantidades de la microbiota y realmente pasan a ser increíbles. Tan increíbles que hay más bichos en nuestro intestino que estrellas en la Vía Láctea. Son alrededor de 100 trillones de bacterias y el 95% de ellas están en el colon, en el intestino, ¿ya? Funciones de la microbiota, principalmente, nosotros en la naturopatía nos basamos mucho en la teoría emuntorial, que trabajen bien los emuntorios. ¿Conocen los emuntorios? Son filtros que nosotros tenemos. El hígado, los riñones, los pulmones y uno de los más importantes de todos y el principal es el intestino, puesto que lo que hacemos todos los días es comer y usted entenderá que muchas veces puede ser que haya algo muy malo que entre por nuestra boca, un bichito, cualquier cosa, y por ende tiene que haber una barrera de defensa muy importante. Algunas de las funciones de la microbiota, ellas trabajamos en simbiosis, nosotros les damos un hogar a ellas, pero ellas también nos ayudan a producir vitamina B12, vitamina K, y, por ejemplo, hay un componente que se ha descubierto mucho que es el butirato, que el butirato de alguna u otra forma es un antiinflamatorio muy potente que de alguna tiene mucha relación con el cuidado de la pared intestinal, ¿ya? Una barrera de defensa. Ellas nos protegen contra los bichitos negativos, ¿ya? Los bichitos malos. Los bichitos malos son oportunistas. Baja la barrera, baja la diversidad de flora intestinal y se aprovechan y aumentan los bichitos negativos. Se sabe que el 15 al 20% hay algo importante. Las bacterias se alimentan
de celulosa, fibra que nuestro cuerpo no está capacitado para digerir. Eso es sumamente importante. Ahí vemos esa simbiosis y cómo ellas nos ayudan. Y de esa alimentación, ellas pueden aportarnos entre el 15 al 20% de calorías al día. ¿Ya? Producen el 60% de los metabolitos que andan en nuestra sangre, vienen de la microbiota. De ahí entendemos que la teoría que hablaban los naturópatas, la medicina natural, del ensuciamiento, que nos producimos una toxemia. Literalmente aquí lo vamos a entender el porqué. ¿Ya? Se sabe que el 90 al 95% de la serotonina se produce en el intestino, y la serotonina es la hormona de la felicidad, o sea, hay un componente muy importante para mantenernos alegres, activos, con una actitud mental positiva. Y algo muy importante, todas las células de nuestro cuerpo tienen unas proteínas en su pared celular que el sistema inmunológico las reconoce, pero estas bacterias no la tienen esa proteína, entonces tuvieron que educar al intestino para que, lógicamente, el sistema inmunológico no las atacara. Entonces, de alguna otra forma, son como sus profesores, que de alguna otra forma modula. Y ahí está la gran importancia del porqué de las enfermedades, porque el 80% de nuestro sistema inmunológico está en el intestino. Esta microbiota tiene una comunicación directa con este sistema inmunológico, y no solo con él, sino que también con nuestro sistema nervioso, de ahí que le llaman el segundo cerebro. ¿Ya? Hay una comunicación bidireccional entre el intestino y el cerebro. De hecho, se dice que no es correcto llamarle el segundo cerebro, sino que es el primer cerebro, porque las primeras bacterias eran tubos digestivos y después se creó un sistema nervioso. Entonces, correctamente sería quizás el primer cerebro. Emerald Mayer, él dice que literalmente pensamos con el intestino. Hay mucha teoría, se sabe mucho que incluso hay factores como, por ejemplo, nosotros podemos escoger a nuestra pareja sexual gracias a la microbiota. Así de interesante es. ¿Qué más? Bueno, de ella depende, como les decía también, la actitud mental positiva. Esta comunicación bidireccional, de alguna u otra forma, se sabe que las células que van en el nervio vago son aferentes, o sea, quiere decir que la comunicación es ascendente. O sea, en gran medida hay mayor comunicación del intestino hacia el cerebro. ¿Ya? Aprovecho de tomar un poquito de agua, que esto mientras pasa. Ya. Una de las cosas importantes es que esta microbiota, como yo bien les dije, funciona como barrera intestinal. No sé si esto de allá me podrían pasar cuando yo vaya pidiendo, porque se queda ahí mejor. Yo le hago la señal. Aquí podemos ver cómo esta barrera bacteriana. Yo quería hacer el puntero. Esta barrera... Cosas que pasan. Ya, aquí tenemos, mire, podemos ver cómo hay una aplicación de la microbiota en la barrera intestinal. Esta microbiota es la primera barrera de defensa. Después tenemos una barrera química, que es el mucus, ¿ya? Y tenemos las células epiteliales. Que el intestino delgado se llama delgado porque justamente hay solo una capa de células, eso para que lo entiendan, ¿ya? Y justamente porque es de donde se absorben los nutrientes, pero al ser muy delgado también es muy vulnerable y pueden pasar bacterias, ¿ya? Y estas bacterias van a pasar y van a tener una comunicación directa con el sistema inmunológico. Acá el sistema inmunológico, ¿ya? Y aquí podemos entender en la próxima imagen, por favor. Fíjense, ¿se han escuchado hablar de la hiperpermeabilidad intestinal? Bueno, he aquí la explicación. Miren cómo el estrés, toxinas, partículas de alimento, por ejemplo, el gluten, no todos los seres humanos están capacitados o adaptados para digerir estas proteínas, ¿ya? Imagínense que gluten, en inglés glue, significa pegamento. Estas proteínas se pegan al intestino, lo dañan y lo perforan, ¿ya? Y es ahí por donde después pasan las bacterias
pasan micronutrientes, el efecto de los medicamentos, ¿ya? Voy a retrocederme. Miren, y de ahí viene todo lo que la implicancia de las intolerancias alimentarias y una alteración del sistema inmunológico, porque el sistema inmunológico, imagínense que si están pasando muchos micronutrientes, está como alerta. Yo digo, es como carabineros que están ahí en la marcha y van contra todos, que en realidad es como un ejemplo de entenderlo. Y aquí es donde se produce el ensuciamiento, que es lo que dicen los naturópatas, que de alguna forma esto pasa al torrente sanguíneo, va a debilitar al hígado, por ejemplo, porque el hígado tiene que filtrar la sangre, esta sangre no puede pasar sucia a los órganos. Le va a dar más trabajo al hígado, le va a dar trabajo a los riñones y por ende después se va a producir un ensuciamiento y va a afectar a cualquier órgano o a un órgano más debilitado. La siguiente, por favor. Aquí podemos ver un corte histológico, cómo las mucosas de una mucosa normal pasa a una mucosa atrofiada. La siguiente, por favor. Tampoco está... ya. Y este desequilibrio se conoce como disbiosis. Eubiosis es el equilibrio. Eubiosis, euestrés es cuando está en equilibrio. Y el desequilibrio es disbiosis, que quiere decir que hay mayor presencia de microorganismos dañinos y se relaciona con enfermedades intestinales. La siguiente, por favor. Y aquí factores asociados al modo de vida y la sociedad. Fíjense todos los factores que influyen, desde mayor higiene, ¿ya? El consumo de agua clorada, consumo de fármacos, laxantes, antibióticos, ¿ya? Consumo de alimentos ultraprocesados, contaminantes en los alimentos, aditivos, el estrés. El estrés es netamente importante. Se sabe que el cortisol actúa prácticamente como los antibióticos en el intestino. El sedentarismo, niños más prematuros, mayor aumento de cesáreas y la baja lactancia materna. La siguiente, por favor. Entonces, para lograr una homeostasis en el ecosistema digestivo, tiene que haber un equilibrio entre el sistema inmunológico, la microbiota y la función intestinal de barrera, que sería el intestino como tal. La siguiente, por favor. Entonces, una alteración en esta microbiota nos va a llevar a enfermedades metabólicas como la obesidad, ¿ya? Esclerosis múltiple, enfermedades digestivas como úlceras, constipación, diarrea. El estreñimiento, que es tan común, es un factor netamente importante. Cuando pusimos la infografía, se dice que el intestino son alrededor de 400 metros cuadrados y si estiramos todas estas microbiosidades que tiene el intestino. Y imagínense eso en constante contacto con el material fecal. De ahí que a veces no se le ha dado tanto interés, dice, no, soy estreñido y así la gente vive. Entonces es fundamental, ¿ya? Y de ahí de alguna otra forma se viene a producir esta gran cantidad de enfermedades neurovegetativas, enfermedades cognitivas como el autismo. Eso fueron uno de los primeros estudios que se descubrió. Se descubrió que los ratones que eran asépticos eran más locos, no controlaban su vida y no se relacionaban con los otros. Les ponían bacterias a los ratoncitos y ellos empezaban a relacionarse con los otros ratones y de pronto cuidaban su vida. Entonces ahí entendemos que las bacterias de alguna u otra forma nos mandan señales al cerebro y nos dicen, cuidémonos. Estamos nosotros habitando en este cuerpo y queremos sobrevivir. La siguiente, por favor. Entonces, ¿cómo el manejo nutricional de estos compuestos dietarios? Principalmente para lograr esta homeostasia o esta homeostasis en el ecosistema digestivo, es a través de probióticos, prebióticos, polifenoles y otros compuestos como proteínas y péptidos. Y ya cuando esto es mucho más complejo, ya hay un manejo terapéutico como por ejemplo trasplante de microbiota fecal, ¿ya? Que yo recuerdo hace un par de años en las clases dando esto, mis alumnos decían, no, pero ¿cómo va a ser? Busquen. Y buscaron y aquí ya en la clínica Las Condes lo hacen, ¿ya? Trasplante de consorcios microbianos sintéticos y la utilización de antibióticos que lógicamente van a ir a atacar a ciertas bacterias. La siguiente, por favor. Entonces, somos lo que comemos, lo podemos entender con esta imagen. O sea, a mayor diversidad,
mayor salud, a mayor diversidad de bacterias. Y estas bacterias van a depender de lo que coman. O sea, si nosotros le damos pizza todos los días, lógicamente, vamos a tener una baja diversidad y estas, de alguna u otra forma, estas bacterias negativas se van a aprovechar y van a atacar y van a disminuir Entonces, desde ahí se entiende que somos lo que comemos, con qué alimentamos a estas bacterias, ¿ya? Tengo una paciente que me dice, yo le mando mucha luz y amor a mis células. Entonces ahora entiendo que también tengo que mandarle mucha luz y amor a nuestras bacterias, si viven con nosotros. Ya, consejos para una microbiota sana. ¿Ya? Hay que entender que esto, por honor al tiempo, no es una charla de fermentados, no es una charla que profundicemos, sino que es más bien dar consejos generales, por lo que yo les recomiendo, si a ustedes les interesa este tema, profundicen, estudien. Yo les voy a dejar al final, les voy a dejar algunos datos, ¿ya? Es importante una dieta sana, variada, no hay una exclusión de la carne y la grasa animal, ya para que se entienda. Hay muchos estudios, no sé si han escuchado hablar de Winston Price, que le llaman el Newton de la nutrición, y de alguna otra forma él hizo un estudio de que las comunidades tradicionales, de alguna otra forma también se alimentaban con carne animal, con grasa, y él era un dentista, entonces él se fijaba en la calidad de la dentadura y se dio cuenta que estas comunidades tenían unos dientes pero maravillosos y perfectos, a diferencia de otras comunidades que se alimentaban con otro tipo de alimentos, ¿ya? Entonces, pero lógicamente nosotros entendemos el tema de la neutralización, que ese es el daño que hoy en día hay. Entonces la idea es acercarse un poco a alimentos más ecológicos, ya libres de toxinas, animales de pastoreo si fuera así, ya alimentos orgánicos es el ideal. Alimentos fermentados. Los alimentos fermentados son los que le llamamos los probióticos, que de alguna u otra forma el alimento, todas sus propiedades que tiene el alimento son sumadas a las propiedades que les dan las bacterias mediante la fermentación, ¿ya? Estos fermentados de alguna u otra forma se han ocupado toda la vida, porque antiguamente no existía refrigeración, entonces el ser humano buscaba formas de proteger y cuidar y mantener el alimento mediante la fermentación, el salado, el curado, el vinagre, ¿ya? Tenemos los probióticos y los prebióticos, que los probióticos ya lo entendemos que son estas bacterias de estos alimentos fermentados. Alimentos fermentados los tenemos en todos lados, ¿ya? Por ejemplo, la cerveza, el vino, el pan, el picle, chucrut, tenemos la vainilla, las salsas de soya, el chocolate, el café. Son alimentos fermentados, no todos tienen probióticos, ya hay que diferenciar que hay unos componentes que no tienen probióticos. Voy a retroceder para que salga esa imagen de ahí. Ahí entendemos, con esta imagen es bastante sencilla, cómo los probióticos son las bacterias y los prebióticos son el alimento de estas bacterias, o sea, la fibra que nuestro organismo no digiere. ¿Ya? Una vida menos estresada, se avanza solo eso. Una vida menos estresada, ¿ya? Alimentación consciente, algo muy importante que les recomiendo. Por ejemplo, masticar concienzudamente. Nosotros tenemos amilasas digestivas en nuestra saliva que de alguna u otra forma favorecen la digestión, ¿ya? Que de alguna u otra forma también es una especie de fermentación en nuestra boca cuando nosotros masticamos concienzudamente. Y piensen, ¿han escuchado hablar del mindfulness? Atención plena. Lo importante es el presente. En nuestro presente nosotros co-creamos nuestra realidad y de la calidad de nuestros pensamientos, de nuestras acciones, de la calidad de lo que decidimos día a día va a depender nuestra salud. Entonces, si nosotros a la hora de sentarnos a comer le agradecemos al alimento, no estamos pendientes del teléfono, nos sentamos en familia, que sea una especie de ritual a la hora de comer,
que no comer con culpa muchas veces es mucho más importante que tantas dietas muy importantes, tantos superalimentos, ¿ya? Cositas básicas, no tomar agua cuando se está comiendo, ¿ya? Para diluir. Hay un falso mito que dice que mientras más agua tomo cuando estamos comiendo, es falso, porque de alguna otra forma aguamos un poco los jugos digestivos y no se va a llevar a cabo la digestión. Entonces, algo tan sencillo, un mindfulness que podemos hacer a la hora de comer, todos los días podemos hacer un mindfulness y estar presentes aquí y ahora, y el alimento va a ser mucho más digerido, le vamos a dar menos trabajo al intestino. ¿Por qué? Porque ya de alguna otra forma viene digerido cuando lo masticamos bien. ¿Ya? Así como también los fermentados. Los fermentados, de alguna otra forma, las bacterias lo que hacen es digerir en parte estos alimentos y ya vienen mucho más digeridos para que sean mejor metabolizados y asimilados. Ahora sí, y hoy en día, esto es muy reciente, o sea, yo creo que desde el año pasado a este año, también es importante los horarios de alimentación. Para los chinos, por ejemplo, ellos hablan de los meridianos, han escuchado que hay sistemas energéticos y cada meridiano tiene mayor energía a una hora. El meridiano del estómago es entre las 7 y las 9 de la mañana. De ahí el dicho que dice, desayuna como rey, almuerza como príncipe y cena como mendigo. O sea, es importante un buen desayuno y comer a las horas, porque cuando nosotros comemos a las horas, las bacterias están atentas y están predispuestas cuando llega esa hora para hacer su trabajo. Por eso descubrieron que es importante el horario de la alimentación y algo muy reciente también que descubrieron que es la calidad del sueño, ¿ya? Es muy importante tener una buena calidad del sueño, ¿ya? Esos son estudios muy recientes. ¿Qué es lo que tenemos que evitar? Los refinados, ¿ya? Todo lo que es alimento ultraprocesado. Tenemos que, de alguna otra forma, cocinar nuestros alimentos, ¿ya? Se dice que, por ejemplo, hay harta controversia que se dicen que los granos, que las semillas, de alguna otra forma, dañan el intestino, pero eso es importante entender que, ¿han escuchado maní tostado? Sí. Cuando usted a estos nutrientes, como son las semillas, los cereales, las legumbres, por eso remojamos las legumbres. Las legumbres no las remojamos para ablandarlas. Las legumbres las remojamos para que se hagan más digeribles, ¿ya? Entonces, por ejemplo, de ahí viene el remojado, tostar los alimentos, fermentarlos, y de alguna otra forma estas semillas van a ser mucho más digeribles. Eso también se ha descubierto, o sea, se sabe hace mucho, pero claro, se decía, no, pero que estos carbohidratos muy complejos le dan mucho trabajo a la microbiota, van a haber mayores fermentaciones, mayor cantidad de gases, pero eso se puede evitar con un trabajo posterior a estas semillas. Refrescos endulcorados, ¿ya? Acá unos compañeros de la feria nos compartieron esta kombuchacha, ¿ya? Es importante cambiar los refrescos, las bebidas por ejemplo, bebidas que sean prebióticas y probióticas, como la kombucha, o sea, en este caso es probiótica, ¿ya? Ahí le voy a hablar más adelante. ¿Puedes volver un poquito atrás, por favor? Agua de la llave. Ya acá en Chile el agua es muy clorada. Y para qué decir también de todos los minerales, el flúor que tiene, que de alguna u otra forma también afecta a la salud. La leche animal y los lácteos aún está en estudio, ¿ya? Se cree, siempre se ha sabido de que la caseína, justamente con el gluten, son alimentos que nuestros intestinos no están capacitados para digerirlo, pero va a depender también de la zona, porque por ejemplo, en Alemania, en otros países donde siempre se ha consumido, ellos tienen el pool genético para poder absorber estos alimentos. Alimentos con hormonas y antibióticos, y aquí de alguna u otra forma entra todo lo que es el mercado de la ganadería e industrialización, ¿ya? Abuso indebido de medicamentos. La gente es muy común que
siempre me duele esto, ibuprofeno, me duele esto otro, paracetamol. Entonces, los medicamentos y el abuso de antibióticos, y eso es una de las alertas más grandes de hoy en día que la OMS está dando a entender, ¿ya? ¿Por qué? Porque las bacterias de alguna u otra forma se han ido siendo cada vez más resistentes. Imagínense que las bacterias llevan millones de años más que nosotros, ¿ya? No por ser tan diminutas no están evolucionadas, al contrario, ellas están tan evolucionadas que gracias a ellas nosotros vivimos, ¿ya? ¿Y qué comer? ¿Ya? Por ejemplo, tenemos los alimentos prebióticos. ¿Ya? Los prebióticos dijimos que son, son alimentos no digeribles, ¿ya? Como la celulosa, la inulina, que son alimentos... No avanza. Ya. Son alimentos que nuestro sistema digestivo no está capacitado para digerir, entonces son alimento para nuestras bacterias y gracias a ellas, ellas van a producir una serie de cantidad de metabolitos y va a depender de la calidad de los alimentos. Lógicamente, hoy en día bueno, uno empieza a mirar documentales y después queda aterrorizado y digo, ¿qué como? Porque todo en las tierras está todo contaminado de alguna otra forma, pero yo siempre digo, mal menor. O sea, de alguna u otra forma es mucho mejor alimentar una dieta lo más vegetariana posible, que no, entiéndase que no hago exclusión de la carne, que una dieta muy carnívora, ¿ya? Entonces, mal menor, preferible los vegetales, ¿cierto? El ajo, la cebolla. No, yo le hice con el puntero. El ajo, la cebolla, bien se sabe, en esta filosofía se dice que los alimentos blancos ayudan a la inmunidad. Bueno, bien se sabe que la cebolla, el ajo de alguna otra forma ayudan a esta inmunidad, pero además son muy ricos en estos probióticos. Los espárragos, las alcachofas, que hoy en día viene el tiempo de las alcachofas, ¿ya? Además que también es un muy buen protector hepático. Tomates, plátanos, ciruelas, manzanas, el salvado de los cereales, ¿ya? También contiene mucha inulina, que es un alimento que les encanta mucho a nuestras bacterias. La siguiente, por favor. Los probióticos. Entonces los probióticos son microorganismos vivos que promueven nuestra microbiota intestinal y la flora bacteriana, o sea, nuestra flora bacteriana. ¿Qué alimentos probióticos? Hay infinidades. Todas las culturas tienen sus probióticos. Ya usted, hay... de verdad llega a ser bastante increíble la cantidad de probióticos. Yo les voy a dejar un libro, una recomendación de una eminencia en fermentados. ¿Ya? Es la fermentación de alguna u otra forma nos conecta con el microcosmos, que son las bacterias, pero también con el macrocosmos. ¿Por qué? Porque es importante entender el clima, ¿ya? La luz solar, el espacio, la época del año que estamos. ¿Ya? Tenemos, por ejemplo, verduras fermentadas y los picles. No este picle, eso sí que venden en el supermercado. Esto, la ideal es que usted se prepare sus fermentados. ¿Ya? ¿Por qué? Porque traen conservantes que de alguna otra forma matan a las bacterias beneficiosas que están ahí de alguna otra forma digiriendo el alimento. El kéfir, o muy bien conocido aquí en Chile, se conoce el yogur de pajarito de muchos años. Ya, ahí es un probiótico muy importante para nuestra salud. El chocrut, yogur natural, los lácteos también ahí están un poquito en veremos, la ciencia ahí está explicando. El té de kombucha, como les decía acá, es muy importante para reemplazar las bebidas, ¿ya? Son una bebida fermentada que viene de los chinos de la antigüedad. El rejuvelac, que esto es sumamente rápido de hacer, es bueno, tiene probióticos que es literalmente dejar semillas en agua. Ya, lógicamente usamos agua sin cloro. ¿Ya? Y estas semillas las dejamos remojando, a los 2-3 días se va a poner un poquito turbia el agua. ¿Ya? Esa agua está llena de probióticos, eso no lo podemos consumir. ¿Por qué? Porque muchas veces uno dice, oye, pero no tengo la kombucha, ¿dónde la busco? Pero semillas de quinoa, semillas de cualquier tipo, las podemos dejar en agua y después de 2-3 días que
empiece a ponerse turbia el agua, esa agua ya está llena de probióticos. Y los podemos volver a reutilizar e incluso los podemos cocinar esas semillas. La siguiente, por favor. Ya. Y hoy en día se ha descubierto bastante que los polifenoles que son unos principios activos de tanto las frutas, de las verduras, de las plantas medicinales, que son un alimento muy importante para las bacterias porque es uno de los componentes que va a generar mayor butirato. El butirato es un metabolito de estas bacterias que va a mantener en la integridad esta barrera intestinal. Es sumamente importante. Y de hecho se sabe y se está estudiando que tiene una influencia directa sobre el cáncer colorectal y la inflamación generalizada en el cuerpo. Hay que entender una cosa y que me gustaría aclarar algo, que muchas veces las personas dicen es que empecé a comer fermentados, comí mucha fibra y le empieza a caer mal. Antes que todo, el cuerpo necesita una purificación. Nosotros en naturopatía siempre nos valemos de una frase muy importante que dice que el ser humano, si se quiere sanar, tiene que estar dispuesto a dejar lo que le está enfermando, ¿cierto? Eso es factor clave. Entonces, es sumamente importante eliminar o ir disminuyendo, porque tampoco esto no es una regla, ¿ya? Los alimentos que de alguna otra forma van a ir afectando nuestra salud intestinal. Y además estos polifenoles por su acción propia también van a tener una acción antibacteriana contra estas bacterias que son negativas, ¿ya? Tenemos por ejemplo los frutos rojos, son ricos en polifenoles, el cacao puro, el té matcha, especies como la cúrcuma, el jengibre, la canela, tenemos plantas como el romero, el tomillo, la manzanilla, para nosotros es la reina de las flores, siempre se ha sabido que es muy buena para la digestión, ¿ya? Y finalmente quiero darles una invitación, si les gusta y les interesa estudiar un poquito más del tema, si está teniendo malestares digestivos, si nota que su microbiota o la parte intestinal no está funcionando muy bien, les recomiendo estos dos libros. Microbiótica, que es un libro que de alguna u otra forma, miren el subtítulo, dice, una revolución para salvar la tierra y el mundo. Hoy en día incluso se está estudiando cómo las bacterias pueden producir combustible, ¿ya? Hay bacterias ninja que las mandan a atacar ciertos tipos de cáncer en nuestro intestino. Este mundo de verdad es realmente increíble. Y Sándor Elikskat es una eminencia en el arte de la fermentación. Es un libro aproximadamente 500 páginas donde él muestra todos los fermentados y cómo se preparan y sus cualidades de todo el mundo. Y también les recomiendo, hace aproximadamente un par de meses, a 6 meses o no más de un año atrás, salió un documental que se llama Interconectado, donde 70 científicos, de alguna forma, vienen a explicar estos últimos 10 años de investigación científica que es la microbiota. Y de verdad es un documental bastante importante. Yo les dejé acá el link, ¿ya? Pueden visitarnos en el stand Naturópatas para Chile, pueden escribirnos a naturopatasparaChile@gmail.com. Nosotros les hacemos llegar esta diapositiva y es importante comprender que la salud está en nuestras manos. La salud, como dice mi padre siempre que está por ahí en el público, me dice que la salud es tan importante que no hay que dejarla en manos ni de los medicamentos ni de los médicos. La salud es tan importante que nosotros tenemos que hacernos cargo. Hay que entender de que la calidad de nuestras decisiones día a día va a influir en la calidad de nuestra salud. Muchas gracias. Sí, ahora vienen las preguntas. Tenemos un par de minutos para las preguntas. ¿Quién quiere el poder? Acá. La señorita dijo primero, ella. Oye, me gustaría que hablaras más de esa diferencia entre el parto natural y la cesárea. ¿Cómo influye? ¿Cuál es la relación? Ya. ¿Qué es lo que pasa? Que el bebé, al salir por el canal vaginal, él bebe la flora bacteriana de la vagina de la madre. Sí. Además, también restos fecales de la madre y
a diferencia del parto por cesárea, al niño lo sacan directamente de la guatita. Entonces, lógicamente, no tiene este contacto. De hecho, hay una científica en este documental que comenta que ella, su primer hijo nació por cesárea y a su segundo hijo lo empapó con, nació por cesárea también, pero lo empapó de esta flora bacteriana. Y su hijo, su sistema inmunológico es tremendamente mucho más fuerte que el otro. ¿Alguien más por allá? En el mercado existe la venta de, dicen, probióticos con prebióticos. Ya. Miren, ¿Está bien? eso es muy importante, qué buena esa pregunta. Honestamente, los probióticos todavía está en estudio la clínica de los probióticos. ¿Ya? Se sabe que hay algunos probióticos que son más estables que otros, pero, por ejemplo, hay probióticos que son muy pocas cantidades, menos de 10 billones no van a ayudar. Tienen que ser probióticos por lo general de 25, 50, 100 billones, y de ahí también el excesivo valor que tiene. Pero yo les recomiendo que para el uso de probióticos mejor se hagan asesorar por un experto, ¿ya? Porque de alguna u otra forma hay productos que tienen muy poca cantidad y que realmente no van a servir porque no tienen una aplicación clínica. Es importante entender eso. Por lo general, yo he usado, por ejemplo, probióticos con personas que han tenido diarreas muy intensas y después, lógicamente, en la diarrea se murieron muchas bacterias o salieron muchas bacterias y ahí se puede repoblar. Pero como un uso clínico todavía está en estudio. Entonces, yo no me aventuraría a darlos así como así. ¿Alguien más? Ahí. ¿Qué opinas sobre los lavados intestinales que se hacen con unas máquinas? Ya. Eso es, bueno, es controversial, ya, porque de alguna u otra forma precursores de la naturopatía como Bernard Jensen, que es un iridiólogo, que es una de las técnicas que yo utilizo mucho y que pues, en el iris se evidencia esta falta de estructura en el intestino como para mantener a una flora intestinal saludable. Él aplicaba lavados de colon, hidroterapia de colon que se conoce. Yo recomiendo que lo mismo, se haga asesorar por un experto y si se lo hace en una clínica especializada, ¿ya? Sí se puede, pero hoy en día también se sabe de que esos lavados de colon barren con todas las bacterias, entonces por eso también es después importante saber con qué probióticos vamos a repoblar. Por eso mejor déjense asesorar por un doctor, por un médico o un naturópata. No sé si queda claro. Sí. Acá, dígame. Mira, el problema mío es que pienso que estamos plenos de alimentos transgénicos. Sí. Cuando compro las frutillas, compro el kiwi, tienen ya un palito, un corazón. Mm. Muestra lo transgénico que es esto. Y que dura cualquier cantidad de refrigerador Mm. fuera. Porque Sí. La manzana dura meses ahí en la canasta. Ya. Ya. Sí. Es complejo, sí se entiende. Por eso, el ideal es que uno empiece su propia producción de alimentos. Es el ideal, es el ideal. Pero hoy en día hay hartas tiendas de alimentos orgánicos. Son estas complicaciones que se generan que yo entiendo. Es como, por ejemplo, cuando vemos estos documentales y vemos que todo es malo y decimos, chuta, ¿qué comemos? Por favor. Hola. Hola. ¿Nos podrías hablar un poco sobre la relación entre Parkinson, Alzheimer y una mala microbiota? Ya. Está comprobado que son ciertos tipos de metabolitos que migran desde el intestino a través del nervio vago hacia el cerebro y que esos se van acumulando con la vida. ¿Ya? También hay teorías de que hay metales pesados, todo eso, pero de alguna u otra forma es el desequilibrio de esta flora intestinal, de esta hiperpermeabilidad intestinal. Es un tipo de ensuciamiento que afecta literalmente al cerebro. ¿Por qué? Porque son tipos de metabolitos que migran a través del nervio vago y también del sistema circulatorio también.
Esa es como la explicación bien sencilla, porque es mucho más complejo, porque estos metabolitos tienen ciertos tipos de nombres, etcétera. Pero es justamente es la translocación de microorganismos, metabolitos, como se dice, que son los metabolitos son los desechos de estas bacterias, que lógicamente de las bacterias negativas, ¿ya? Que migran al cerebro. Sí. Hola. Oye, quería consultarte acerca de la Ya. acerca de las semillas que consumimos. Yo tengo entendido que uno tiene que activarlas para Sí. poder consumirlas. ¿Qué tipo de semillas podemos no activar en el día a día, digamos, para poder consumirlas sin necesidad de activarlas? Bueno, es común comer almendras, nueces, ¿ya? De pronto, si esos alimentos jamás me han producido malestar, sigo comiendo esos alimentos sin necesidad de activarla. Pero el nombre lo dice, activarlos, entonces van a ser mucho más digeribles. Entonces, mi recomendación es que se activen todos. Sí. Hola. Mira, en una diapo salían que cuando cuando la microbiota estaba dañada, surgían diversas enfermedades. Y en una de esas salía el autismo. Desde el área de la educación, el autismo no es visto como una enfermedad, sino como una condición, Sí. ¿ya? Que de por sí no es curable, ¿ya? Entonces, mi pregunta va, si yo hago un cambio radical o progresivo en un niño con autismo, en un adolescente con autismo, ¿puedo generar un cambio dentro de su condición? Ya, va a depender de la edad. Hay un libro que se llama GAPS, que es el síndrome psicointestinal, que es de una doctora Natasha Campbell, que ella es una neurocientífica que hace 20 años atrás a su niño le diagnosticaron autismo. Y ella, como neurocientífica, empezó a estudiar y se dio cuenta que todos los niños con autismo tenían problemas digestivos. Y ella dice que después de los 5 años el deterioro es bastante complejo. Entonces, hasta la edad de 5 años, de alguna u otra forma, sí se puede corregir el autismo. Y ahí, una de las dietas y los protocolos que ella da, y lo más importante es el caldo de huesos. Por eso yo siempre insistí de que no hay que excluir la carne. Entonces, de alguna u otra forma, hasta esa edad se podría lograr. Lógicamente que después quizás vamos a ayudar a mantener la calidad de la vida de las personas. Hay que pensar que muchas veces hay enfermedades que son degenerativas, que no podemos hacer más, sino que mejorar la calidad de la vida de las personas. Quisiera preguntarte a raíz de lo mismo que dices tú del tema de no excluir ningún alimento, ¿qué opinas tú con respecto al tema del veganismo y del vegetariano? Sí, no sé, ahí Sí. excluyen tanto Ya. alimento que no sé cómo va a Mire, ser el futuro de ellos. literalmente lo que yo sé, yo me baso por lo que dice un poco la ciencia, lo que se sabe. De alguna u otra forma la grasa animal es importante. ¿Por qué? Porque de alguna u otra forma va a llegar a ayudar. El colesterol lo producimos nosotros, pero esas reservas de grasa va a ayudar a la regeneración celular. ¿Qué es lo que pasa? Que un vegetariano, lógicamente se va a sentir mucho mejor porque de una dieta procesada va a pasar a una dieta de depuración, de eliminación, que eso es lo que hacen los vegetales, depuran. Pero la capacidad de regeneración lamentablemente no va a estar. Y eso va a pasar con los años, no va a pasar. Nosotros, precursores de la naturopatía, por ejemplo, se hacían vegetarianos y a los 10, 15 años después tenían que volver a comer carne. ¿Por qué? Y de hecho eso tiene que ver un poco con el pool genético que nosotros tenemos, que de alguna otra forma se sabe que las culturas tradicionales todas consumían los alimentos animales y todas las partes del animal. O sea, en Alaska, por ejemplo, los huevos de pescado los dejaban secar al sol y a las parejas cuando se casaban les daban esos huevos de pescado para la fertilidad. ¿Me entiendes? Entonces, de alguna u otra forma, el tema es que la industrialización, sí, ese es el tema. Pero yo he visto algunas personas que son vegetarianos de 15 años y de alguna u otra forma están afectados. Muchas gracias. Bueno, la última pregunta de mi padre. No, por temas de tiempo tenemos que Ya. continuar con el... Ya, el ayuno tiene que ser idealmente un ayuno intermitente. El ayuno de muchos días no es bueno. ¿Por qué?
porque nuestro hígado necesita nutrientes para eliminar las toxinas. Eso es muy importante, que muchas veces hacemos ayuno y estamos de alguna u otra forma sin alimento, entonces no le damos los nutrientes necesarios al hígado para que haga el proceso de desintoxicación, que es el órgano más importante. Gracias.